tal? Soy Víctor Hugo Vargas y aquí empieza Derecho a tus derechos, donde hecha la ley no hay trampa. Es un gusto nuevamente poder encontrarnos a través de esta ventana, una ventana amiga de este programa, y saludarlos en nombre del equipo de la producción de Tanda Rojas, Juan Carlos Araujo, Ricardo Palma y todos los que hacen posible que este programa técnicamente se produzca y esté en sus computadoras, en sus dispositivos telefónicos, en sus pantallas a nivel nacional e internacional. Un saludo a todos mis amigos que nos escriben de diferentes partes del Perú y del extranjero, y un saludo también a quienes nos preguntan y comparten la página, que eso es muy importante, y que nos escriban a nuestro correo derechoatusderechos19@gmail.com. Hasta que ya me lo voy aprendiendo, programa a programa ya me lo aprendo bien el correo electrónico. Bueno, esta tarde o esta noche quiero compartirles que nos han pedido nuestros amigos de las organizaciones, nos han pedido que hablemos sobre un tema que les preocupa mucho relacionado al rol del Estado frente a la discapacidad, y específicamente acerca del ente o del organismo que está encargado, de acuerdo a ley, de abordar este tema. Me refiero al CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. Entonces vamos a abordar a lo largo de este programa qué cosa es el CONADIS, cuál es su rol, cuáles son sus funciones, y hacer algunos comentarios de nuestra experiencia, del trabajo que hacemos también vinculado al tema del CONADIS. ¿Cuál es el marco legal del CONADIS? El CONADIS, amigos, nace con la ley 27050. Esa ley fue dada en el año 1999 y entró en vigencia a partir del 6 de enero del año 2000, efectivamente. Ya el CONADIS entonces tiene casi un poco más de 19 años de haber sido creado en esta ley 27050, que fue la primera ley general de las personas con discapacidad de este siglo. Allí al CONADIS se le dio una estructura como un organismo público descentralizado, adscrito al Ministerio de la Mujer, y eso todavía hasta el día de hoy está igual. Hemos cambiado, como ustedes saben, la ley 27050 por la ley 29973 a partir del 24 de diciembre del 2012. Esa es la nueva ley, la que reemplazó a la 27050. Y allí también se ha creado un capítulo específico acerca del CONADIS, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Desde el artículo 63 al 68 de esta ley se regula pues cómo es el CONADIS, cuál es su estructura, su funcionamiento, cómo está organizado. Y lo que quiero decirles es que el CONADIS, desde su creación hasta el día de hoy, ha variado muy poco en esa estructura. Yo creo que ha ido en disminución de la participación de las personas con discapacidad dentro de este organismo. ¿Por qué? Porque en el primer CONADIS de la 27050 había el Consejo Nacional conformado por los sectores del Estado, del Poder Ejecutivo básicamente, ¿no?, encabezando el representante del presidente de la República, un representante de la PCM y representantes de los distintos ministerios vinculados a los temas de discapacidad. Obviamente el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
la producción, relaciones exteriores, Ministerio del Interior, la seguridad social, etc. Y también formaban parte de este consejo un representante de las organizaciones de las personas con discapacidad física, sensorial, auditiva, intelectual, que eran elegidos por las propias organizaciones. Entonces era un consejo paritario, o un consejo en lo que estaba el Ejecutivo, ¿no?, en representación del Estado, y las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, que entre ellas elegíamos. De esa manera, las personas con discapacidad podíamos conversar reunidos en el consejo con el Estado para poder hacer los pedidos, o para poder coordinar la política pública, para que funcione mejor el CONADIS. Es con la ley 29973 que se da un retroceso, y en la nueva conformación del CONADIS ya no están en este consejo las organizaciones de personas con discapacidad, y solamente se quedaron, ¿quién? Solamente se quedaron el Poder Ejecutivo. Son alrededor de 17 personas que conforman el CONADIS. Ahora, el consejo, no el CONADIS como institución, sino el consejo, que es el órgano de dirección del CONADIS. Solamente se queda el Ejecutivo, y en la ley se consideró, para la participación de las personas con discapacidad, solamente se consideró que formen parte de un consejo consultivo. Y este consejo consultivo, en la práctica, hasta hoy no ha funcionado. No tenemos referente ni información de que este consejo se haya reunido, que las personas con discapacidad hayan tenido algún rol trascendente en el funcionamiento del CONADIS desde el año 2012. Prácticamente que con esta modificación yo considero que nos retiraron del Consejo Nacional, que era el ente donde se tomaban las decisiones, donde se definía la política, y pasamos solamente a ese rol de consultivo. Supuestamente sustentado esto en el derecho a la consulta que nos establece la Convención, y se aprovechó para yo pienso que fue un mal cálculo o una mala decisión de sacar a las personas con discapacidad del Consejo Nacional para ponerlas en un consejo consultivo. ¿Qué es eso? Finalmente es un apéndice en el organismo, una cuestión decorativa que no tiene ninguna función concreta y que no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Entonces ahí ha habido, yo creo, un retroceso. Bueno, otra cuestión importante acá era que el CONADIS, en la ley 27050, decía textualmente que era el ente rector de la discapacidad en el Perú. Hoy ya no lo es. Y eso, que nos quede claro para muchas personas que todavía están con el chip anterior y creen que el CONADIS sigue siendo el ente rector. Ya no es así, amigos. El ente rector de la discapacidad en el Perú es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así lo dice su ley orgánica. En la ley 29973 ya no es más el CONADIS el ente rector de la discapacidad en el Perú. Entonces ahí también se ha perdido otro espacio importante que el CONADIS tenía. Algo más, en la ley 27050, el CONADIS era el titular del CONADIS, el presidente del CONADIS, tenía casi el rango ministerial. Y digo casi el rango porque obviamente la ley no le reconocía ese rango, pero sí le daba asiento en el Consejo de Ministros. O sea, cuando se tenía que tratar algún asunto trascendental, el presidente del Consejo el presidente del CONADIS podía participar de las reuniones
del Consejo de Ministros y discutir ahí la política, opinar, porque participaba sin voz y voto, participaba con voz pero sin voto. En cambio hoy no es así, ya no hay esa participación del presidente del CONADIS en las reuniones del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque ahora se ha enfatizado que está adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y obviamente es el ministerio, la ministra, quien asume los temas del CONADIS y los lleva a ella a la PCM o los lleva a ella al Congreso cuando es necesario. Entonces esa es otra cuestión de retroceso que ha habido respecto a la ley anterior. ¿Qué rol entonces le ha dejado la ley al CONADIS ahora? ¿Cuál es su rol? En la ley se señala que su rol es de diseñar, de formular, de supervisar, de implementar, de coordinar las políticas públicas en discapacidad y de promover y coordinar con los diferentes sectores todas aquellas acciones necesarias o todas aquellas actividades, programas, proyectos que se requiere para la atención de las personas con discapacidad a nivel nacional. Básicamente un rol que no queda muy definido ni tiene mucho poder, pero eso, si nosotros lo dividimos entre la cantidad de personas con discapacidad que tendría que atenderse, somos 3,5 millones dividido entre 13 millones de soles, pues con la justa nos da 4 soles por persona al año para trabajar toda la temática de discapacidad. Y de esos 13 millones, alrededor del 70% se va en sueldos del personal, que dicho sea de paso, en el último periodo ha aumentado de manera importante la cantidad de trabajadores que tiene el CONADIS, y ese es otro problema, ¿no? Porque obviamente los recursos, la mayor parte de los recursos se destinan para pagar ese tipo de gasto corriente. No hay una mayor inversión del CONADIS porque se entiende en la lógica de cómo está diseñado que son los sectores los que tienen que hacer las mayores inversiones. MIDIS con los programas de ayuda social, como por ejemplo el programa de Contigo, que tiene la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa y en extrema pobreza, que ya actualmente estamos hablando de más de 20.000 personas que atiende este programa a nivel nacional. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que también tienen programas dirigidos a personas donde hay incluidos personas con discapacidad, donde se ven los temas de violencia, donde se ve el tema de adulto mayor, el tema de niñez a través del INAVIS, por ejemplo, donde también se utilizan recursos que no tenemos claro cuánto es, ¿no? Y ese es un problema en la estructura de gasto del presupuesto, porque no hay un clasificador de discapacidad que nos permita decir en discapacidad el Estado gastó tanto este año, ¿no? Tenemos información parcial, información limitada que no nos permite cuantificar. Igual el Ministerio de Educación también tiene su partida para dirigirlo, por ejemplo, a lo que es la educación especial. Y también para la atención de personas con discapacidad en el sistema o en el subsistema de la educación básica regular. Y así, cada uno de los sectores tiene lo suyo que hace dentro de la temática de discapacidad, pero las cifras, como les digo, son muy limitadas, muy recortadas, no tenemos claro eso. Bueno, y la otra función importante del CONADIS es que en esta ley se le da la función de fiscalizar y de sancionar el incumplimiento de algunos aspectos de la norma, no de todo, sino de algunos aspectos que están muy establecidos ahí y que
atienden básicamente, por ejemplo, si las universidades no cumplen con el 5% de becas para personas con discapacidad o de cupos, mejor no son becas, sino son cupos para las personas con discapacidad que desean estudiar, todas las universidades públicas y privadas están obligadas a reservar el 5% de las vacantes para destinarlas a las personas con discapacidad. Si eso no se cumple, el CONADIS tiene la potestad de sancionar. Por ejemplo, si tampoco se cumple el descuento en el valor de las entradas a espectáculos culturales donde el Estado está participando como organizador o como auspiciador. Si eso no se cumple, también hay una sanción que lo establece la norma y el reglamento. Si no se cumple también, por ejemplo, que en los programas de vivienda que haga el Estado no se destine un porcentaje de ellas a hacer viviendas accesibles para las personas con discapacidad. Básicamente, y bueno, algunas otras infracciones más que están contenidas en la ley que bueno, no es ahora el momento de tratar. Entonces, teniendo ese marco legal del CONADIS y el SINAPEDIS, que quiero mencionarlo también, que es otra de las funciones del CONADIS, el SINAPEDIS, que está en la norma. ¿Qué cosa es el SINAPEDIS? Es el Sistema Nacional de Personas con Discapacidad, SINAPEDIS. Sistema Nacional de Personas con Discapacidad. Es un sistema administrativo, funcional, que sirve o que está integrado por el CONADIS, donde aquí sí tiene la función rectoral. O sea, el CONADIS es el órgano rector del SINAPEDIS. Es el órgano que lo va a dirigir, lo va a conducir, que va a determinar las políticas del SINAPEDIS. ¿Quién más está en el SINAPEDIS? Está los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Para ello, los gobiernos regionales tienen la obligación de contar con una oficina regional de atención a las personas con discapacidad, la famosa OREDIS, que ya estaba también en la norma anterior. Y por otro lado, los gobiernos locales, sean municipalidades provinciales o municipalidades distritales, tienen que tener la oficina nacional la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad, la famosa OMAPED. Entonces, municipalidades provinciales y distritales tienen que tener la oficina de OMAPED, que sumada a las OREDIS conforman este Sistema Nacional de Personas con Discapacidad, del cual el CONADIS es el ente rector. ¿Y qué hace este sistema? Bueno, desarrolla la política pública de atención a las personas con discapacidad en los ámbitos que la ley señala en cada una de sus competencias, ¿no? Competencia regional, competencia provincial o competencia distrital o local. Entonces, el CONADIS se encarga de fijar lineamientos, de coordinar la política pública, de supervisar que los gobiernos regionales y locales cumplan con estas políticas públicas. Pero la verdad es que hasta ahora, cuando hemos conversado esto con los funcionarios del CONADIS, todavía esta parte de la norma no termina de ser implementada, porque al parecer el marco legal que se tiene ahora no es suficiente. Y no es suficiente porque, si bien es cierto, esto está en la Ley General de las Personas con Discapacidad, sobre esta ley hay otra ley más importante o de mayor peso jerárquico, como son la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la Regionalización. Estas normas son de un rango superior y en estas normas no se habla de este Sistema Nacional de Personas con Discapacidad. Entonces, se tendría que modificar todavía este marco legal y para eso el Congreso tiene la última palabra. Sabemos que la actual ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para fortalecer precisamente el SINAPEDIS y darle al CONADIS un mejor marco legal, mejores herramientas para el funcionamiento.
¿Y esto por qué? Y acá voy llegando al tema que quiero abordar, porque esto es una preocupación de los amigos, de las organizaciones, de las personas con discapacidad, especialmente del interior del país, que es las que padecen la mayor postergación, la desatención del Estado. Y esto no es poca cosa, esto no es poca cosa. En las zonas de provincia, las zonas rurales, altoandinas, amazónicas, ni siquiera en los casi 20 años del CONADIS hemos terminado de constituir todas las oficinas municipales, todas las OMAPETs. Todavía no se han logrado crear y desarrollar. Entonces las personas con discapacidad de estas jurisdicciones no tienen pues al Estado cerca que les brinde la atención que necesitan. Y aún en los lugares que ya están las oficinas, muchas de ellas simplemente es un cartelito puesto ahí en un escritorio sin que nadie realmente esté trabajando el tema en serio, ¿no? Porque muchos alcaldes ponen en estos puestos a sus familiares, a amigos que les pagan favores políticos, y muchas veces las personas que asumen esta función desconocen completamente el tema, a pesar de que la ley dice otra cosa, y desconocen, pero algunos entran con buen talante y quieren hacer las cosas y quieren aprender y hacen cosas interesantes, pero otras personas, en vez de apoyar, de fortalecer, de avanzar, son realmente una rémora, son un problema, una traba para lo que las personas con discapacidad necesitan, y se convierten estas oficinas o en oficinas de asistencialismo o en escuelitas donde solamente se hacen talleres para un grupito, para un pequeño grupo de personas y familiares. Claro que no hay recursos, no hay posibilidades de crecer, y tampoco no hay una visión respecto al rol que deben desempeñar estas oficinas municipales. Y eso también es responsabilidad de los funcionarios y los servidores y de los líderes de las organizaciones, que a veces se olvidan de ese rol importante de incidencia, de liderazgo, de conducir, de orientar y de hacer que la ley pues se cumpla, y de que las autoridades atiendan como debe ser a las personas con discapacidad, como ya lo dice la convención, y eso no se está haciendo. Entonces, para ello, el CONADIS, casi poco después de su creación, en el segundo año de su creación, crea unas oficinas regionales de coordinación. Estas oficinas de coordinación se crean pues como una acción, digo yo, de desesperada de poder llegar a la mayor cantidad de gente, a las mayores poblaciones en el interior de nuestro país. Pero no crean pues que se crearon unas oficinas, como el nombre lo dice, sino más bien se crearon los nombres de los cargos y se designó a personas encargadas de cada una de estas oficinas, que era una sola persona encargada de 2 regiones. O sea, un solo servidor en cada 2 regiones. No le daban infraestructura, no tenía equipamiento, no había personal de asistencia, solamente esta persona recibía su sueldo y una caja chica ridícula, miserable, que no le alcanzaba para ni siquiera trasladarse dentro de la región. Y así tenía que cumplir con todas las funciones que la ley señalaba para el CONADIS, y que funcionaban de alguna manera como una mesa de partes en realidad, porque no resolvían nada, pues una persona sola no podía resolver nada. El derecho a la consulta, que está en el artículo 14 de la ley, creo yo necesita algo más de regulación, porque actualmente solamente se circunscribe a que opinemos
cuando se prepublica una norma, o participemos de algún taller donde se plantea no adecuadamente los temas que se requieren nuestra participación. Entonces ahí creo yo que hace falta regular ese derecho a la consulta que nos da la Convención como un marco de participación activa de las organizaciones de las personas con discapacidad. Es necesario fortalecer esa capacidad de incidencia y hacer que la Convención se cumpla. El artículo 29, el artículo 33 de la Convención, el artículo 31 son importantes porque ahí están los espacios y las herramientas para una mejor participación de las personas con discapacidad en haciendo real, haciendo carne de ese lema que es la filosofía que resume el propósito de la Convención: todos sobre nosotros, con nosotros, ¿no? Esa filosofía que se enmarca detrás de ese mensaje resulta muy importante porque realmente es el legado de la Convención, esa gran herramienta para poder participar en la gestión estatal a todo nivel, ¿no? Y hay un énfasis especial de la Convención, dice, en los niveles de dirección y gestión, no solamente a nivel de solo que nos consulten, sino también se genera la oportunidad de participar a ese nivel. Y eso hay que explotar, eso hay que utilizar, esa herramienta hay que desarrollar. Pero para ello necesitamos insumos. ¿Y cuáles son los insumos? El debate, la propuesta técnica, el análisis, la proyección y todo lo que las organizaciones que representan a las personas con discapacidad tendrían que estar trabajando constantemente. Por eso una felicitación quiero enviar a los compañeros del Cusco, por ejemplo, que tienen allá la Metridis, que son muy activos en la organización y están consiguiendo cosas, están dando pasos muy importantes. Igual en Trujillo, igual en Chiclayo, ¿no? En la región Lambayeque, en Arequipa, en muchas otras localidades del país donde están empezando a trabajar. Y eso desde ya cuenten también con este programa, con este espacio, para dar a conocer las cosas que a ustedes les interesa. Nosotros nos comprometemos a apoyar lo que sea necesario en torno de avanzar en estos temas. Y bien, amigos, ya estamos llegando al final de este programa dirigido, destinado pues a abordar este problema político de las personas con discapacidad y el CONADIS en el Perú, que se nos ha venido reclamando. Entonces creo que hemos puesto algunos puntos no concluyentes, pero sí que abren el diálogo para seguir debatiendo. Hay que dar ese debate, hay que participar y que nuestra voz se escuche. Y aquí estamos también para hacer que esa voz se escuche y llegue a donde tiene que llegar. Y ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales, en nuestro Face, en Derecho a Tus Derechos 19@gmail.com. Y recuerden que no dejen de compartirnos, porque eso es muy importante. Compartan este programa, difundan nuestra página, porque aquí en Derecho a Tus Derechos, hecha la ley, no hay trampa.